Hola amigos, bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a continuar con la temática de los 6000 años de pecado y Jesús viene por segunda vez. En los anteriores videos hemos estado tratando de prácticamente textos bíblicos que tienen que ver en relación con este periodo de los 6000 años, así como también algunos que hemos visto que trata sobre el periodo de los 4000 años, según el contexto del cual trate el texto. Vamos a continuar con más textos que tienen que ver y tienen relación con el significado de toda esta temática que hemos estado tratando para llegar a ese objetivo, del cual nos va a servir para poder potenciar aún más el mensaje, como lo he estado comentando, que para eso debemos de tener aún más pruebas de que esto pues realmente es así. Vamos a continuar con el texto de Mateo 7, versículo 7. Yo voy a leer simplemente las partes que son en rojo. Ustedes pueden leer el texto como es habitual en sus casas o en el lugar donde estén viendo este video. Dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Juan 10 del 9 al 10 nos menciona: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En el tercer milenio viene Jesús por segunda vez, y Él es la puerta, pues se os abrirá. Notemos que en este texto nos está haciendo mención de tres cosas: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Cuando venga Jesús por segunda vez en el tercer milenio, ¿qué pasará? Pues Él vendrá a resucitarnos. Y como Él es la puerta, como el contexto de este texto habla acerca de que la tercera cosa que dice es: llamad y se os abrirá. Y sabemos que Jesús es la puerta. Ahora vamos al capítulo 9 del mismo libro, del 18 al 26. Aquí hace una referencia sobre una sanación, de la cual recuerdo ya hemos tratado en un anterior video, pero lo puse aquí como pues un recordatorio de que este texto también es de suma importancia para lo que estamos hablando aquí. No remarqué, se me pasó a remarcar aquí en rojo, pero es el versículo 20: y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Ahora, recordemos que la mujer enferma de flujo de sangre desde hace 12 años es sanada. Si sumamos los dos números, valga la redundancia de ese número, 12, 1 más 2 es igual a 3. El tercer milenio, relacionado con la segunda venida de Jesús, es el número 3. Recordemos que Dios no pone los números nada más por adorno, o nada más para poner un número como tal, sin tener un significado alguno. Ahora vamos con el capítulo 9, versículos del 27 al 31. Este sí lo voy a leer. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que pueda hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: mirad, que nadie lo sepa, pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. 2 ciegos más Jesús es igual a 3. Nuevamente, tercer milenio, y Jesús viene por segunda vez.
Aquí vemos un resumen del capítulo 9 de Mateo sobre lo que hizo Jesús: una sanación, más una salvación a una mujer de flujo de sangre, más una resurrección, más 2 a los que les recobra vista, más un endemoniado. Estamos hablando de 6.000 años y Jesús viene por segunda vez. 6.000 años de pecado y Jesús viene por segunda vez. Mateo 10, versículos del 34 al 39. 3 veces menciona: no es digno de mí leer esos versículos. Mateo 11:5, 6 cosas pidió Jesús predicar. Mateo 12:8, Jesús es Señor del sábado. Recordemos que Jesús va a venir en ese sábado milenial cuando cumplan 6.000 años de pecado y venga Él como representación nuevamente del término ya de ese periodo desde los 6 días de la semana y llegamos al séptimo. Mateo 12, versículos del 43 al 45. Yo nada más voy a leer el 45 y para ver el significado. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. En el año 7000 o comienzo del 8º milenio, Jesús viene por tercera vez para resurrección, pero por condenación. Para todos aquellos que no resucitaron en su segunda venida, van a tener una condenación en su tercera venida, que es cuando se cumplen esos 1000 años descritos en el libro del Apocalipsis, o en otras Biblias como el de Revelaciones, como ustedes le quieran mencionar. Cuando se cumplan esos 1000 años, Jesús viene por tercera vez con la Nueva Jerusalén en forma piramidal, ese plagio que Satanás ha hecho durante tantos años en este mundo a través de distintas culturas, y una de las más populares es la egipcia, y así como las que hay aquí en México, donde vemos tanta pirámide. Pues nuevamente Jesús viene por tercera vez, pero ya con la Nueva Jerusalén. Es curioso, ¿no?, que hay alguien que se encarga de copiar todas las cosas de Dios, pero inconscientemente nosotros nos absorbemos toda esa información como creyendo que todos son dioses, que cada quien tiene su Dios, que cada quien tiene sus creencias. Pero no, señores, no es así. Las cosas son duras, por supuesto que sí son duras. Para todos aquellos que no conocen la verdad o que nunca han leído una Biblia, se darán cuenta que cuando la lean y comiencen a tomar la relación y el contexto que hay dentro de ese libro con lo que hay alrededor de todo el mundo, se van a dar cuenta y se van a espantar cuando conozcan la verdad y van a despertar de esa ceguera espiritual que han tenido durante tantos años, que hemos tenido durante tantos años, porque yo me incluyo, y de lo cual, gracias a Dios, he logrado despertar, porque no fue gracias a mí, sino a también otras personas de las cuales he aprendido cosas, y he logrado quitarme esa venda de los ojos, de la cual no conocía nada de esto, absolutamente nada, y que gracias a Dios no me metí a ningún tipo de terapia o práctica espiritista que me hizo perder o que me podría haber hecho extraviar de la verdadera palabra de Dios. Gracias a Dios que yo no pasé por algo así, y que la verdad, pues a cada quien le llega su tiempo. Algunos quizás no entenderán todo esto, pero más adelante, pues cada uno de nosotros, si tenemos o si buscamos las cosas con sinceridad de corazón, vamos a encontrar esas respuestas. No es sencillo, por supuesto que no es sencillo conocer la palabra de Dios cuando nosotros
conocemos tantas cosas, conozco a hombres de tanto conocimiento, conozco a hombres muy doctos, muy intelectuales, conozco a gente así, pero conocerán más cosas que yo, conocerán muchísimas cosas, pero hay cosas que no conocen. Desafortunadamente esa es la realidad, porque a veces por tantas cosas que conocemos queremos poner nuestro ego por encima de todo para hacer creer o no retractarnos de que a veces estamos mal en divulgar ciertas teorías o ciertas cosas, o creer que ya todo eso es como nosotros creemos que es. Tristemente las cosas cada vez están avanzando más, se están acelerando, y hay mucha gente que se está extraviando de la verdadera palabra de Dios, de la verdadera historia que hay detrás de todo esto, y que a veces pues tomamos muy a la ligera este tipo de temas, y que nos es muy sencillo decir pues respeta las creencias de cada quien, cuando no analizamos cuál es el origen de nuestras creencias, de dónde vienen, de dónde proceden, por qué creemos en eso, y nos quedamos cortos. Ahora vamos a 7 parábolas que mencionó Jesús sobre cómo es semejante el reino de los cielos. Mateo 13:24 habla sobre la parábola del trigo y la cizaña. Mateo 13:31 habla sobre la parábola de la semilla de mostaza. Mateo 13:33 habla sobre la parábola de la levadura. Mateo 13:44 habla sobre el tesoro escondido. Mateo 13:45 la perla de gran precio. Mateo 13:47 habla sobre la red. Mateo 13 versículo 52 habla sobre otra parábola, sobre ese tesoro de cosas nuevas y cosas viejas, y precisamente habla sobre algo específico que es semejante en el reino de los cielos. Mateo 14 del 13 al 21 nos habla sobre todos aquellos que fueron alimentados por 5 panes más 2 peces y que se alimentaron a 5,000. El 7 representa los 7,000 años, las 12 cestas a las 12 tribus de Israel que gozaron de la eternidad. Recomiendo leer todo el capítulo para saber ubicar todo el contexto de lo que trata esto. Mateo 14 del 22 al 33. Mas a la 4ª vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Nuevamente nos vuelve a hablar sobre ese 4, y precisamente hablando acerca de que Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Vino a ellos, y en ese momento era cuando justamente ya estaban por cumplirse esos 4,000 años de pecado, desde la caída de Adán en el Edén hasta la muerte de Cristo en la cruz y su resurrección. Ya se había cumplido específicamente ese periodo que abarca esos 4,000 años. Mateo 15 del 18 al 19 nos habla de 7 cosas que salen del corazón del hombre. Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. 7 cosas que salen del corazón del hombre. 6,000 años de pecado, y en el 7º ya no permanecerá todo aquello que sale de la imperfección humana. Aquí vemos también sobre la alimentación de los 4,000. Versículo 32 nos dice: y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Eso también lo habla Marcos 8 versículos del 1 al 10. Y en el versículo 34 dice: Jesús les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7, y unos pocos pececillos.
Versículo 37, y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Si hablamos de esa suma, de esos números, 4,000 más ¿qué? 3 días es igual a 7. Qué curioso, ¿no? Y que está mencionando que ya hace 3 días que están con él, que están con Jesús. Mateo 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Mateo 17 del 14 al 21. 3, nuevamente nos habla sobre ese 3. Un hombre más el Hijo más Jesús. Mateo 17, 23. Y le matarán, mas al tercer día resucitará, y ellos se entristecieron en gran manera. Mateo 18 del 15 al 22, bueno, aquí no lo remarqué específicamente. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2. Estoy leyendo el versículo 16. Para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. A ver, ¿por qué no 5 o por qué no 14, 15, 16? ¿Por qué no habla sobre otro número que no sea el 2 o el 3? Nada más porque pone de adorno los números. Pues no es así. Bueno, aquí nos habla también sobre Mateo 18 del 15 al 22, y voy a ir hasta el versículo 21 y 22, que está la parte clave de todo este texto. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonará mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún 70 veces 7. O sea, 490 veces. Y son 70 por 7 es 490. Bueno, de eso también vamos a tratar un poco adelante, de por qué precisamente pues habla de esos 490. ¿A qué se asemeja eso? Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Y precisamente acerca de ese 7, ¿no? Mateo 19 menciona 3 veces el reino de los cielos, ver versículos 12, 14 y 23. En el versículo 29 menciona 8 aspectos a dejar para heredar la vida eterna, donde recordemos que el 8 representa la vida eterna, porque en el inicio del 8º milenio comienza la eternidad, o sea, en el año 7000. Recordemos los periodos inclusivos y exclusivos. Mateo 19, 29. Y cualquiera que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Y aquí enumeré todas las cosas que debemos principalmente dejar para heredar la vida eterna, y en total son 8. Curioso número, y de lo cual también está hablando aquí acerca de la eternidad. Incluso Mateo, desde el capítulo 19 del 16 al 30, nos habla de la vida eterna. Mateo 20 del 1 al 19, trabajadores de la hora undécima, hora tercera, hora sexta y hora undécima. Esta parábola es aplicada principalmente a todas esas personas que justo cuando venga Jesús, antes de que venga Jesús por segunda vez, esas personas despertarán, tendrán ese despertar, de ese conocimiento de la palabra, esa parte espiritual que tendrán que despertar, y esas personas van a trabajar duro, van a aprender muchas cosas justo antes de que venga Jesús, y podrán llegar a ser salvos, a pesar de todos los años que han vivido bajo esos mismos hábitos que no están en consonancia con lo que la palabra de Dios nos dice. Entonces,
A través de todo ese periodo, no sé exactamente, porque eso no lo podemos saber, en qué momento va a haber un despertar de todas esas personas y que van a trabajar duro para buscar su salvación. Mateo 20, versículos de 29 al 34 nos dice que al salir ellos de Jericó le seguía una gran multitud y dos ciegos que estaban sentados junto al camino. Cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo: ¿Qué queréis que os haga? Y ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. ¿Y qué hace referencia aquí? ¿A dos ciegos? ¿Más Jesús? Igual a tres. Tercer milenio y viene Jesús por segunda vez. Todos aquellos que estaban ciegos van a ver. Ya no habrá enfermedad, ya no habrá dolor. Eso es lo que va a pasar cuando Jesús venga por segunda vez y resucite, y ya no vamos a tener esos defectitos que hemos tenido durante tantos años, esas enfermedades, todo ese tipo de dolores o padecimientos que hemos tenido durante casi toda nuestra vida. Eso ya no va a permanecer cuando Jesús venga por segunda vez. Mateo 22 del 1 al 14 nos habla sobre la parábola de la fiesta de bodas. Yo voy a leer las partes que están en rojo como es habitual. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo: Decid a los convidados: He aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto a venir a las bodas. Versículo 9 y 10 dice: Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Versículo 14: Porque muchos son llamados y pocos escogidos. 3 veces hicieron llamar a los convidados. Notemos lo que habla aquí. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados, mas no quisieron venir. Luego volvió en el versículo 4, y después nuevamente: Id pues a las salidas de los caminos y llamad otra vez de 3 veces, ya, a las bodas a cuantos halléis. Y fue cuando volvieron a hacer lo mismo en esta tercera vez, que nos explica versículo 9 y 10. Y juntaron a todos, malos y buenos. Tercer milenio, y nuevamente Jesús viene por segunda vez. Mateo 22 del 23 al 33 nos dice la pregunta sobre la resurrección. Bueno, aquí sí sería bueno leerlo todo completo el capítulo, porque es de suma importancia cada uno de los aspectos. Bueno, en general, todos los textos que he tratado es recomendable que ustedes los lean completos. Yo simplemente, para no alargar tanto esta temática, estoy leyendo nada más las partes clave de cada uno de los textos, que nos da esa clave de la segunda venida de Jesús. Aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, diciendo: Maestro, Moisés dijo: si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos, el primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó a su mujer, a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero, hasta el séptimo, y después de todos murió también la mujer. Ahora, lo que menciona aquí: en la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Es muy curioso que nuevamente esté hablando de la resurrección y mencionando sobre, nuevamente ahora en este caso, los 7 hermanos.
nuevamente relacionando el 7 en este capítulo, en estos versículos, con la resurrección y por supuesto con la segunda venida de Jesús. 7, hermanos, representa que los hijos de Dios no se casarán más cuando sean resucitados. El paralelismo con Dios el esposo, o sea, el verdadero esposo, porque ya no habrá parejas en el reino de los cielos, seremos como ángeles. Y la iglesia de Dios, la esposa, pues Dios es el verdadero esposo. Mateo 23 menciona 8 veces: ay de vosotros escribas y fariseos. Recordemos, aquí no lo puse como una notación clave, sino que lo menciono aquí. Cuando se cumplan esos 7,000 años y comience el 8º milenio, recordemos que viene Jesús por tercera vez, pero para resurrección, para condenación, para todos aquellos que no resucitaron en la segunda venida, en la segunda resurrección. Mateo 26 del 36 al 46. Yo voy a leer nada más los versículos en rojo. El 37 dice: y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Recordemos, Pedro más los 2 hijos de Zebedeo son 3. Otra vez fue y oró por segunda vez, y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Recordemos, Pedro más los 2 hijos de Zebedeo son 3, más Jesús son 4. No hay ningún otro personaje del cual hable más que ellos, a los que está considerando. Sin más, vamos a leer versículo del 38 en adelante para asegurarnos que esto es así. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo ahora, 1 hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. ¿Y qué acontecimiento hemos estado tratando también sobre esa cronología en esta temática? Sobre ese primer periodo de 4,000 años. ¿Cuál es el contexto de todo esto que estamos leyendo? ¿Cuál es el objetivo de lo que va a pasar? Recordemos que cada vez que leemos un libro, alguna lectura, siempre hay un acontecimiento principal, un objetivo que esa lectura tiene de importancia para el lector y que debe considerar, porque es el agente principal de toda esa lectura, como en cualquier tipo de lectura técnica o cualquier otra cosa podamos, por ejemplo, leer. Pues aquí principalmente estamos hablando de ese acontecimiento importante de Jesús, de que se acerca el que le entrega. ¿Para qué? ¿Para matarlo? Pues sí, para matarlo principalmente. Y justamente ¿cuántos años se cumplen cuando Jesús muere y resucita por
cuando muere por nuestros pecados y resucita, justamente 4000 años. Pedro, más los 2 hijos de Zebedeo, más Jesús, es igual a 4. 3 veces oró Jesús. Y recordemos que esas oraciones nos hace referencia a ¿qué? A que no estemos dormidos, porque ¿qué fue lo que le dijo en ese momento a ellos? Vino otra vez y los halló durmiendo. ¿Qué simbología tiene esto justo para cuando venga Jesús por segunda vez? ¿A qué estaba referenciando o simbolizando esas veces que fue a verlos? ¿Para que oraran? ¿Para que despertaran? Porque estaban durmiendo y pues no sabían en qué momento iban a pasar las cosas. Y eso es lo que está pasando en la actualidad con todos aquellos que estamos rechazando el mensaje, el verdadero mensaje, y no el mensaje que nos dan en una congregación sin un fundamento bíblico. Eso es lo que está pasando. Nos estamos durmiendo. Por tanto, 3 veces oró Jesús, 4 primera venida, más 3 segunda venida. Esos 4, en este caso 3, que son los que tomó Jesús, Pedro más 2 hijos de Zebedeo más Jesús, igual a 4, representando su primera venida, más 3 segunda venida, igual a 7. Recordemos que el texto trata acerca del momento en que lo van a crucificar. Mateo 26, versículo 61, ¿qué dijeron? Este dijo: puedo derribar el templo y en 3 días reedificarlo. Mateo 27, 63, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo: viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Mateo 28, del 1 al 10. Voy a leer esos versículos que están en rojo nada más. Versículo 1, que dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Versículo 5, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. He aquí, y Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y la adoraron. María Magdalena más María más el ángel más Jesús es igual a 4, nuevamente representando los 4000 años justos acerca de la resurrección de Jesús. Recordemos, justamente en esos 4000 años se cumple su muerte y resurrección, aplicado al mismo contexto del cual hemos estado tratando. Marcos 1, versículos del 29 al 31, nos habla aquí que Jesús sana a la suegra de Pedro. Al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés, con Jacobo y Juan. ¿Cuántos? 4. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Ahora vamos a analizar el texto. Simón más Andrés más Jacobo más Juan más la suegra de Simón más Jesús, igual a 6. Representa la segunda venida de Jesús en el año 6000 o séptimo milenio. Ya no habrá dolor y enfermedad o muerte. Estaremos sanos. ¿Casualidad que sean 6 personajes en total? Bueno, yo sé que hay muchos que van a seguir pensando que esto es casualidad, pero si se lo hacen seguir viendo de la misma manera, como han estado leyendo la Biblia, pues eso va a ser normal para ellos. Pero lo que es normal para ellos es una falsedad, para los que ya sabemos el contexto de lo que habla todo esto. Sabemos que la verdadera palabra de Dios, sabemos que trata sobre esa sanación, y ya hemos estado hablando de por qué esa sanación en esos periodos de tiempo y esos números que nos siguen remarcando constantemente, esos 6000 años. Marcos 1, del 40 al 45, Jesús, nuevamente otra sanación, Jesús sana a un leproso. Vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo: quiero, sé limpio.
Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó, para testimonio a ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que quedaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él todas partes. Nuevamente, ¿qué es lo que está pasando aquí? Sanación. ¿Y cuántos son los participantes en esto? El leproso más Jesús más el sacerdote igual a 3. Tercer milenio. Marcos 3, versículos del 7 al 12. Yo voy a leer nada más del 7 al 8 y el 10. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos, y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle cuantos tenían plagas caían sobre él. Analizando el texto, dice que son 7 ciudades: Galilea, Judea, Jerusalén, Idumea, Jordán, Tiro y Sidón. ¿Qué hace con toda esa gente de esas ciudades? La sana. Marcos 5, versículo 13. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. 2000 espíritus inmundos salieron del hombre. Recordemos, 4000 más 2000 es igual a 6000 años. Es como si el espíritu inmundo representa el pecado. O sea, ese periodo definido de esos 2000 años que faltan por cumplirse desde la muerte de Cristo y su resurrección hasta la segunda venida de Jesús. Aún corremos con ese tipo de pecado, porque aún en este momento hay personas que están endemoniadas, que están poseídas. Principalmente sabemos que los demonios, cuando poseen a una persona, esas personas pueden hacer cosas que son inhumanas, obviamente, y que llegan a ser sobrenaturales. Cuando esas personas hacen cosas sobrenaturales, es porque hay un demonio que ha entrado en ellos, alguien que los está controlando, los está dominando. De esa manera, pues, hacen cosas sobrenaturales, pueden tener fuerza sobrehumana, o pues pueden parecer personas tan descontroladas que hasta pueden decir palabras que pueden hasta lastimar a ciertas personas que son muy sensibles. Purificación. Justamente cuando se cumplan esos 6000 años habrá una purificación. Marcos 5 del 21 al 34 nos dice que, en este caso voy a ir al versículo 25, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Bueno, aquí volví a colocar este texto, una disculpa, ya lo había colocado anteriormente. Pero remarqué una cosa que me faltó por indicar sobre todo el contexto de estos versículos. 12 años padeció la mujer de flujo de sangre y tocó el manto de Jesús. Ese es uno que ya analizamos anteriormente, que ya van 2 veces que lo coloco, por cierto. Pero hay otra cosa importante. 3 personajes participan ahí. Jairo más Jesús más la mujer es igual a 3. Marcos 6 versículos del 7 al 13 nos dice, voy a leer el 7 y el 13 nada más. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban. 6 parejas mandó Jesús a sanar, porque recordemos que los mandó de 2 en 2, y fueron 12.
2 entre 6 es 12 entre 2 son 6. 6 parejas mandó Jesús a sanar y echar fuera demonios. 6,000 años nuevamente. La representación de que la sanación, vamos a estar libres de espíritus inmundos, de demonios, cuando se cumplan esos 6,000 años. Marcos 6 del 30 al 44. Alimentación de los 5,000. Ya habíamos hablado sobre este texto también. Pero aquí quiero hacer referencia sobre algo que también quizás no coloqué, no recuerdo haber colocado en el anterior análisis. En el versículo 41 nos habla: entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo bendijo, y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran 5,000 hombres. 5 panes más 2 peces, de los pedazos que quedaron obtuvieron 12 cestas. Recordar que Jesús es el pan vivo bajado del cielo. Marcos 6, versículo 48. Bueno, aquí puse del 45 al 52, pero bueno, recuerdo que este también ya lo había colocado. Ese sí es una disculpa porque ya lo habíamos hablado sobre él. Marcos en este caso este texto también está en Mateo 14, el 22 al 27, y de Juan 6, versículos del 15 al 21. Simplemente es que cuando leo los evangelios, pues encuentro textos que pues también los trata los otros evangelios. Cuando un evangelio también trata acerca de ese mismo texto, ese acontecimiento, también lo trata otro evangelio. Es por eso que también lo coloqué aquí, pero no porque pues precisamente lo haya repetido, ¿no? Sino porque también en Marcos también pueden encontrar este texto. Marcos 7 del 24 al 30 nos habla sobre precisamente 3 personas nuevamente. La mujer griega más la hija más Jesús es igual a 3, expulsión de un demonio. Marcos 8 del 1 al 10 nuevamente nos habla acerca de ese mismo tema de la alimentación de los 4,000, que también está en Mateo 15 del 32 al 39, del cual también ya hemos tratado. Los 4,000 alimentados y los 7 panes. Recordemos, 7º milenio, viene Jesús por segunda vez y Él es el pan vivo bajado del cielo, acorde a lo que la Biblia nos dice. Marcos 8 del 22 al 26, igual un ciego es sanado en Betsaida. 7 cosas hizo Jesús para restablecer al ciego. 1. Tomando la mano del ciego. 2. Escupiendo en los ojos. 3. Le puso las manos encima. 4. Le preguntó si veía algo. 5. Le puso otra vez las manos sobre los ojos. 6. Y le hizo que mirase. 7. Y fue restablecido, resucitado de ese dolor. Marcos 8:31. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho, y ser desechado por los ancianos, por los principales, sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. También nuevamente parece que volví a colocar este texto sin querer, pero la verdad es que no. Simplemente, pues como venía en el Evangelio, y que también viene en el Evangelio de Mateo, capítulo 16 del 21 al 28 y Lucas 9 del 22 al 27, pues nuevamente se recalca en ese Evangelio. Marcos 9, versículos del 2 al 9, ya hemos hablado sobre también este tema de la transfiguración, hace ya muchos videos, como referencia a los 6,000 años. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte y se transfiguró delante de ellos. Y recordemos que aquí se encuentran con Elías y Moisés. Pedro hace las enramadas para cada uno de ellos y pues nuevamente nos habla sobre ese cumplimiento de los 6,000 años y Jesús viene por segunda vez. Y recordemos que también son 6 personajes los que precisamente hablan aquí.
6 días después, 6000 años después, comienza el séptimo milenio, cuando viene Jesús por segunda vez. 3 discípulos más Jesús igual a 4, representando la primera venida de Jesús con su muerte y resurrección. Elías más Moisés es igual a 2 para el periodo que falta por cumplir de esos 2000 años de pecado, para completarse los 6000 años de pecado. Y tabernáculos, sabemos que Jesús va a venir en tabernáculos, acorde a todos los textos que la Biblia nos dice. Notaremos que es precisamente ahí. Jesús menciona 8 cosas para heredar la vida eterna. Esto también ya lo hemos hablado en otro capítulo de otro evangelio. Marcos 10 del 46 al 52 nos habla de igual, cuando el ciego de Bartimeo recibe la vista. Y yo voy a leer nada más los versículos que están remarcados en rojo. Versículo 47 dice: y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. El ciego gritó 2 veces, gritó: Hijo de David, ten misericordia de mí, y Jesús le recobró la vista. 2000 años desde la muerte y resurrección de Cristo, que es ese periodo que nos falta por cubrir, y en el año 6000 comienza la resurrección, la segunda venida de Jesús nuevamente. Marcos 12 del 18 al 27, voy a leer nada más los versículos que están en rojo nuevamente. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Bueno, aquí nuevamente nos vuelve a hablar otra vez sobre ese contexto que también está en estos versículos de Mateo 22, 23 al 33, y que lo pueden encontrar también en Lucas 20 del 27 al 40. 7 hermanos pasaron por la misma mujer, nos habla de resurrección asociado con el número 7, que es la clave para conocer el contexto. Al séptimo milenio viene Jesús por segunda vez. Mateo 14 del 32 al 42. Aquí habla precisamente sobre, nuevamente, cuando a lo que hacíamos referencia a algo parecido, que está en Mateo 26, 36 al 46, y también en Lucas 22 del 39 al 46. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Recordemos, Pedro más Jacobo más Juan más Jesús es igual a 4. ¿Asociado a qué? Versículo 41, vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad, basta, la hora ha venido, he aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Nuevamente haciendo referencia a qué? A esos 4000 años de la muerte y resurrección de Jesús. Y la tercera vez, hablando en un contexto a futuro también Jesús, sobre a todos aquellos que están dormidos y no conocen la palabra, no conocen el evangelio, no conocen el mensaje y estarán extraviados. Marcos 16:9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana al primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Recordemos lo que hemos hablado en su contexto, en cuál es el verdadero día en que Jesús resucita. Jesús pues resucita en domingo. Recordemos que Jesús muere en viernes y resucita en domingo. Y recordemos que principalmente Jesús no podía permanecer en ese séptimo día, porque si hablamos en el contexto actual, cuando Jesús viene por segunda vez, comienza el séptimo milenio. Y recordemos que el séptimo milenio es como si fuera el sábado milenial, donde no habrá pecado, Satanás estará encadenado por 1000 años, ya no habrá dolor, no habrá pecado en la humanidad, sino que resucitarán todos aquellos que van a ser escogidos por Dios. Y recordar ese contexto, porque es muy importante, esa clave, ese texto es clave para comprender todo esto que estamos hablando, porque si Jesús resucitara en sábado, toda esta temática no habría servido de nada tratarla,
De esa forma lo quiero mencionar, porque eso lo quería mencionar desde este momento, porque si Jesús resucitara en sábado, ahí estuviera mintiendo, Dios estuviera mintiendo, toda la Biblia estuviera sirviendo para nada, no serviría la Biblia. Por lo tanto, debemos conocer a profundidad todos esos contextos del por qué Jesús murió en viernes y resucitó en domingo. Porque principalmente, pues esos 1000 años no hay pecado. Pues recordemos que Él viene por segunda vez y pues el mal no puede permanecer. Si hablamos haciendo los dos paralelismos. El paralelismo que tiene esto, que representa su resurrección en domingo, y aquí el cumplimiento de esos 6000 años justamente como si fuera un viernes. Es como si estos 1000 años fuera un viernes para Dios. Recordemos que un día para Dios son como 1000 años. Es como si nos encontráramos en un tipo de viernes, en un día viernes, ya para que venga Jesús al séptimo milenio, a ese sábado milenial o séptimo día. Es el contexto que trato de dar a entender. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios, nuevamente relacionado con el séptimo milenio. Lucas 2 del 1 al 21. Aquí nos habla de 3 personas que estuvieron involucradas en el nacimiento de Jesús: José, María, más el ángel, más Jesús, igual a 4. Recordemos aquí lo que nos habla todo este capítulo 2 del 1 al 21. Le recomiendo leerlo con calma, y pues principalmente pues el contexto de lo que habla aquí pues nuevamente está enfocado al nacimiento principalmente a Jesús, a su nacimiento. Recordemos que desde la creación hasta el nacimiento de Jesús son 4000 años, y también en este caso no son años de pecado. Bueno, sin incluir los años de pecado, porque si incluimos nada más el periodo de años de pecado es desde la caída de Adán en el Edén hasta la muerte de Cristo en la cruz, justamente el cumplimiento de 4000 años, que ya hemos demostrado en la cronología. Lucas 2 del versículo 36. Había también una profetisa, Ana, hija de Penuel, de la tribu de Aser. Era muy anciana, casada de joven, había vivido con su esposo 7 años. Lucas 2, versículo 37, y luego permaneció viuda hasta la edad de 84. Nunca salía del templo, sino que día y noche adoraba a Dios con ayunos y oraciones. 7 años había vivido con su esposo, permaneció viuda 84 años. 8 más 4 es igual a 12. 1 más 2 es igual a 3. En el tercer milenio estaremos unidos con el esposo. Recordemos la representación esposo y esposa, iglesia y Dios. Y pues esta mujer, Ana, permaneció viuda. Pero recordemos que toda esta simbología de la cual hemos tratado hace referencia, en este caso con la suma de 8 más 4 es igual a 12, 1 más 2 es igual a 3. En el tercer milenio viene el esposo por su iglesia. Lucas 2, 41 al 46. Yo voy a leer el 44 y al 46. Ellos, pensando que él estaba entre el grupo de viajeros, hicieron un día de camino mientras lo buscaban entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, volvieron a Jerusalén en busca de él. Al cabo de 3 días lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Nuevamente el 4 representando a Jesús. Recordemos, Él es el centro de este acontecimiento.
Primero leamos bien todo el texto del 41 al 46. Por eso es que leí esos textos, pero ustedes pueden leerlo con calma el texto completo del 41 al 46. Porque ellos hicieron un día de camino mientras lo buscaban. Notemos, hay que leer bien para poder comprender principalmente en este contexto. Ellos lo hicieron por un día de camino, entre los parientes y conocidos. Pero al no encontrarlo volvieron a Jerusalén, o sea, fueron a otra ciudad, nuevamente, en busca de él. Y al cabo de 3 días lo encontraron en el templo. O sea, un día que lo buscaban entre los parientes y conocidos. Y luego fueron a esa ciudad y al cabo de 3 días lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros, escuchándoles y haciéndoles preguntas. 3 días. Nuevamente, un día más 3 días pues es igual a 4 días, 4000 años justos de la primera venida de Jesús. Lucas 3, versículos del 4 al 6, nos menciona 7 aspectos de la salvación, se mencionan en este texto. Lucas 5, del 2 al 10. Simón más Jacobo más Juan más Jesús es igual a 4, pues aquí nos habla en contexto sobre esas 2 barcas, que entonces pues vieron 2 barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar le dijo a Simón: lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Maestro, hemos trabajado duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las 2 barcas que comenzaron a hundirse. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, soy un pecador. Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como también lo estaban Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. No temas, desde ahora serás pescador de hombres, le dijo Jesús a Simón. Es por eso que nuevamente hace representación Jesús a este texto: Simón más Jacobo más Juan más Jesús. Es curioso que principalmente en esos acontecimientos Jesús esté con otras 3 personas, y principalmente haciendo referencia pues en contexto de que cuando él vino por primera vez. Lucas 7, del 11 al 17. Poco después Jesús, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud, se dirigió a un pueblo llamado Naín. Cuando ya se acercaba a las puertas del pueblo, vio que sacaban de allí a un muerto, hijo único de madre viuda. La acompañaba un grupo grande de la población. Al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo: no llores. Entonces se acercó y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron y Jesús dijo: joven, te ordeno que te levantes. El muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús le entregó a su madre. Todos se llenaron de temor y alababan a Dios. Ha surgido entre nosotros un gran profeta, decían. Dios ha venido en ayuda de su pueblo, así que esta noticia acerca de Jesús se divulgó por toda Judea y por todas las regiones vecinas. La viuda más el hijo más Jesús es igual a 3. ¿Y a qué está haciendo referencia aquí también? Que el muerto, ¿no? Alguien como muerto, que se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Qué curioso que nuevamente estén hablando aquí sobre, en contexto de resurrección, de resucitar, ¿eh? Y qué curioso que sean 3 personajes los que estén involucrados en el contexto de estos versículos. Lucas 8, del 1 al 3, parábola del sembrador. Después de esto Jesús estuvo recorriendo los pueblos y las aldeas proclamando las buenas nuevas del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 discípulos.
y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades, María la que llamaban Magdalena y de la que habían salido 7 demonios. Ya esto también lo hemos tratado en otro texto. Hechos 2 del 16 al 21, en realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. Aquí habla sobre 6 cosas, sobre principalmente profecía, y que la sexta habla y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Hechos 2 del 37 al 42, en este caso voy a leer el versículo 41. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, el partimiento del pan y en la oración. Hechos 3, versículos del 1 al 10. Un día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. Junto a la puerta llamada Hermosa había un hombre lisiado de nacimiento, al que todos los días dejaban allí para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Cuando éste vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna. Pedro, con Juan mirándolo fijamente, le dijo: Míranos. El hombre fijó en ellos la mirada, esperando recibir algo. No tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha lo levantó. Al instante los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. De un salto se puso en pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. Cuando todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, lo reconocieron como el mismo hombre que acostumbraba a pedir limosna, sentado junto a la puerta llamada Hermosa, y se llenaron de admiración y asombro por lo que le había ocurrido. Analizando nuevamente el contexto de todos estos versículos, Pedro más Juan más el cojo es igual a 3. ¿Y en qué momento subieron Pedro y Juan al templo? A las 3 de la tarde. ¿Otra casualidad? Hechos 6, versículo 3. Hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del espíritu y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Bueno, yo lo voy a dejar hasta aquí, porque aún faltan mucho más textos que debemos de analizar, y que sí llevan algo de... En realidad llevan algo de tiempo, porque sí son bastantes textos que aún nos faltan por revisar. No hemos llegado a los del Antiguo Testamento. En este caso comencé con los del Nuevo Testamento porque pues he tomado esa decisión, porque recordemos que cuando leemos una Biblia debemos de leerla desde el Nuevo Testamento. Es recomendable, mas no es forzado que se lea precisamente desde el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento es precisamente entra en un contexto en el que nosotros podemos ya identificar ciertas cosas que no son tan complejas como se pueden identificar en el Antiguo Testamento, ya que muchas personas llegan a leer una Biblia desde el Antiguo Testamento. Y es posible que muchos de ellos pues no entiendan ciertas cosas del Antiguo porque no han leído el Nuevo. A veces pues hay cosas que no se comprenden fácilmente cuando leemos el Antiguo sin antes haber leído el Nuevo, porque el Nuevo nos da muchas pistas de cosas que acontecieron en el pasado y que pueden ser de interpretación para comprender las del Antiguo Testamento, del que, ¿por qué pasó esto en el Antiguo? ¿Por qué Dios hizo esto y tal cosa en el Antiguo Testamento? Pues no nos quedaba claro, pero cuando leemos el Nuevo, hay cosas que habla del Antiguo. Si notamos a través de todos los textos bíblicos que hemos tratado, de toda la lista que hemos leído de textos, nos hemos dado cuenta que hay ciertos textos que hacen referencia
al antiguo, como lo que habla de Elías, lo que hizo Elías en el Antiguo Testamento, lo que hizo Moisés, se sigue hablando en el Nuevo Testamento. Pero es como un tipo de, pues, de recordatorio, por así decirlo, o de cumplimiento también, que precisamente nos puede ayudar a quitar esa complejidad de reconocer el significado de lo que nos dice el Antiguo Testamento al leer ambas partes de esa forma. Bueno, espero les haya gustado este video y que pues haya sido de edificación para cada uno de ustedes, así como también esto para mí seguro ha sido para mí de edificación para mí a través de todo este tiempo que he estado haciendo esta temática y de todas las horas que pues lleva hacerla, porque son días y horas de pues de estudio y de trabajo acerca de hacer toda esta presentación. Para muchos parecerá muy fácil nada más copiar y pegar los textos, pero pues la verdad es que se lleva mucho tiempo y pues espero que no les haya aburrido, ¿no? Y que hayan encontrado algo de suma importancia para crecimiento espiritual. Y en el siguiente video vamos a seguir analizando aún textos bíblicos, aún mucho más textos bíblicos que hacen referencia a la segunda venida de Jesús. Sin más, pues les mando un abrazo y pues espero les haya gustado la temática y nos vemos en el siguiente video.